Al ver a Pedro, la mujer se arrojó a sus pies. ¡Socorrednos, caballero!, clamó sollozando. ¡Mi hija! ¡Mi nenita! Dejamos atrás a la más pequeña y se habrá abrazado. Oh, ¿y para eso la he criado? Dios mío, Dios mío. Basta, María Nikolayevna, le ordenó en voz baja el marido para justificarse delante de aquel extraño. Nuestra hermana la habrá recogido. ¡Monstruo! ¡Malvado!, gritó la mujer, colérica, dejando súbitamente de llorar. Ni siquiera te compadeces de tu hija. Otro en tu lugar habría corrido a arrancarla de las llamas. No eres hombre, no eres padre. Eres un cobarde. Usted es noble, caballero, dijo a Pedro. El incendio ha comenzado por este lado de la ciudad. Las llamas prendieron en nuestra casa. La sirvienta gritó, ¡fuego!, y todo el mundo corrió y se lanzó a la calle. Nos salvamos sin detenernos a mudarnos de ropa. He aquí lo que hemos traído, la bendición de Dios, el lecho nupcial, y pare usted de contar. El resto se ha perdido. Al reunir a los niños, no hemos encontrado a Catalina. La mujer volvió a sollozar. Mi hijita adorada. Se ha abrazado, se ha abrazado. ¿Pero dónde está? ¿Dónde estaba?, preguntó Pedro. La animación de su rostro hizo comprender a la mujer que se disponía a ayudarla. ¡Padrecito, padrecito!, exclamó haciéndole por las rodillas. Bienhechor mío, tranquiliza mi corazón. Anisca, perezosa, acompáñale, dijo con ira a la sirvienta. Y su boca mostraba los largos dientes. Acompáñale, acompaña a este caballero. Haré lo que pueda, prometió Pedro con voz ahogada. La sirvienta salió de detrás del cofre, se colocó bien la trenza y, suspirando, echó a andar descalza delante de Pedro. Este parecía haber vuelto a la realidad tras un largo síncope. Levantó la cabeza, se le iluminaron los ojos con un resplandor de vida y, a paso ligero, siguió a la sirvienta y pronto llegaron a la calle Poverskaya. Toda ella aparecía inundada de un humo denso y negro. A través de estas nubes surgían aquí y allá lenguas de fuego. Una muchedumbre se apiñaba ante el incendio. En medio de la calle, un general francés decía algo a las personas que le rodeaban. Acompañado por la muchacha, Pedro quiso acercarse al general, pero los soldados franceses le detuvieron. «No se puede pasar», le gritó una voz. «Venga, caballero, iremos por una calle lateral», indicó la sirvienta. Pedro dio media vuelta y la siguió, apretando el paso para no quedarse atrás. La muchacha atravesó corriendo la calle, torció a la izquierda, luego a la derecha y por fin, dejando atrás 3 casas, se metió por una puerta cochera. «Es aquí», dijo. Cruzó un patio, abrió una puerta, se paró y mostró a Pedro el pequeño pabellón de madera, que ardía con violentas y cegadoras llamaradas. Uno de los costados se había venido abajo, el otro se mantenía en pie y las llamas salían por techos y ventanas. Pedro se detuvo, a su pesar, delante de la puerta cochera, frenado por el terrible calor. «¿Cuál es su casa?», preguntó. La muchacha le mostró gimiendo el pabellón. «Ahí está nuestro tesoro, mi señorita adorada, la pequeña Catalina». «Oh», sollozó creyéndose obligada a conmoverse ante el incendio. Pedro se acercó al pabellón, mas el calor era tan intenso que involuntariamente le volvió la espalda, con lo que se halló frente a la casa que ardía por un solo costado y a cuyo alrededor hormigueaban los franceses. Por el momento Pedro no se fijó en lo que hacía. Únicamente vio que arrastraban algo. Pero al advertir que un francés daba bastonazos a un mujik para arrancarle de las manos una piel de zorro, comprendió vagamente que estaban saqueando la casa. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse a pensar en ello. Los crujidos, el ruido de muros y vigas que se derrumbaban, los silbidos de las llamas, los gritos de la gente, las nubes de humo, ora espesas, ora claras, que despedían chispas, las llamas rojas y doradas que lamían las paredes. Aquel intenso calor y aquella nerviosa rapidez de movimientos que percibía en torno suyo produjeron en él la excitación que suele engendrar el incendio en todos los hombres. Tan violenta fue la impresión que recibió, que de improviso se sintió libre de las ideas que le obsesionaban. Se sentía joven, hábil, audaz.
Recorrió el pabellón por la parte más próxima a la casa, y ya iba a dirigirse a la que se conservaba intacta, cuando sonaron unos gritos sobre su cabeza. Luego oyó un crujido y finalmente vio caer a sus pies un cuerpo pesado. Levantando la cabeza, distinguió en una ventana a varios franceses que arrojaban al patio una cómoda llena de objetos de metal. Otros soldados de la misma nacionalidad, que se encontraban abajo, se acercaron a la cómoda. «¡Eh! ¿Qué buscas tú por aquí?», preguntó uno de ellos. «A una niña que habitaba en esta casa. ¿La han visto ustedes? Mira con lo que nos sale este ahora. Vete a paseo», gritó una voz. Y, temiendo sin duda que Pedro quisiera disputarle la plata o el bronce que contenía un arcón, otro francés avanzó hacia él con aire amenazador. ¿Una niña? La he oído llorar en el jardín. Quizás sea la que busca este buen hombre. «Seamos humanos», exclamó otro soldado desde la ventana. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», preguntó Pedro. «Allí», le contestó el francés de la ventana, mostrándole el jardín que se extendía detrás de la casa. «Espera un momento». En efecto, poco después, un muchacho de ojos negros, con el rostro tiznado y en mangas de camisa, saltó por una ventana de la planta baja y, dando a Pedro un golpecito en el hombro, corrió con él al jardín. «Vosotros, daos prisa», gritó a sus camaradas. «Aquí hace demasiado calor». Al llegar al enarenado sendero, el francés cogió a Pedro de la mano y le señaló un arriete. Echada en un banco había una niñita de unos 3 años que llevaba un vestido de color de rosa. «Ahí tiene al corderito. Ah, es una niña. Tanto mejor. Adiós, gordito. Hay que ser humanitario. Todos somos mortales, ¿verdad?». Y el francés de la cara tiznada corrió a reunirse con sus camaradas. Pedro avanzó lleno de gozo hacia la niña e intentó cogerla en brazos. Mas al ver a un desconocido, ella, que era escrofulosa y de aspecto tan desagradable como la madre, echó a correr dando gritos. Pedro la alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Ella siguió gritando mientras sus manitas se esforzaban por apartar de sí los brazos de Pedro, y hasta empezó a morderle. Pedro experimentaba un sentimiento de horror, de repugnancia parecido al que hubiera sentido al contacto de un animal cualquiera, pero, haciendo un esfuerzo para no abandonar a la criatura, corrió con ella hacia la casa. Ya no se podía pasar por el mismo camino. Anisca, la sirvienta, había desaparecido, y Pedro, con un sentimiento de lástima y disgusto, apretando con más ternura a la niña, que sollozaba, corrió a través del jardín buscando otra salida. 12. Cuando, después de recorrer varias callejuelas, llegó con su carga junto al jardín de Grusinski, en una esquina de la calle Poverskaya, no reconoció de momento el sitio de donde había partido en busca de la niña. Estaba atestado de gente y de objetos salvados de las llamas. Además de las familias rusas que llegaban huyendo del fuego, vio a varios soldados franceses vestidos con uniformes distintos. Pedro no les prestó atención. Deseaba encontrar a la familia del funcionario para devolver la niña a su madre y seguir salvando vidas. Le parecía que tenía mucho trabajo y que debía hacerlo lo más deprisa posible. Vigorizado por la carrera y por el calor, sentía ahora con mayor intensidad las sensaciones de remozamiento, de animación, de resolución, que se habían despertado en él cuando salió en busca de la niña. Esta, apaciguada, se hacía con sus manitas al caftán de Pedro, que la tenía sentada en su brazo y miraba a su alrededor con la vivacidad de un animalejo salvaje. Pedro la miraba de vez en cuando y le sonreía. Comenzaba a descubrir en aquel rostro pequeño y enfermizo una conmovedora expresión de inocencia. El funcionario y su familia no estaban ya en el lugar que ocupaban poco antes. Pedro avanzó rápidamente entre el gentío mirando los rostros que encontraba a su paso. Entonces vio a una familia de Georgia o Armenia, compuesta de un anciano de hermoso aspecto y tipo oriental, vestido con un tulup nuevo y calzado con unas botas flamantes, de una anciana de tipo parecido y de una muchacha joven. Esta pareció a Pedro un dechado de belleza oriental, con sus finas cejas negras, su rostro alargado, de expresión muy dulce aunque algo fría. Mezclada con la muchedumbre, en medio de sus efectos empaquetados, con su rico vestido de seda y su chal de encaje color lila claro,
con el que se cubría la cabeza, hacía pensar en una frágil planta de invernadero arrojada sobre la nieve. Estaba sentada sobre los paquetes, detrás de la anciana, y sus grandes ojos negros, inmóviles, de largas cejas, miraban a los soldados. Se advertía que tenía miedo porque sabía que era hermosa. Su rostro llamó la atención a Pedro, y, no obstante la prisa con que pasó por donde ella se hallaba, volvió varias veces la cabeza para contemplarla. No encontrando a las personas que buscaba, se detuvo y echó una ojeada en torno suyo. Varios rusos, hombres y mujeres, a quienes llamó la atención, le rodearon. ¿Ha perdido a alguien, amigo? ¿Es gentil hombre? ¿De quién es esa niña?, le preguntaron. Pedro contestó que era hija de una mujer, vestida de negro, que poco antes estaba sentada allí mismo con su familia, y preguntó si alguien conocía su paradero. Habla de los Enferov, sin duda, dijo un viejo dirigiéndose a una mujer picada de viruelas. No, repuso ella. Los Enferov partieron muy de mañana. Debe de tratarse de los Ivanov o de María Nikolayevna. Aquí el amigo ha hablado de una mujer. María Nikolayevna es una señora, objetó un lacayo. Quizá la conozca usted, explicó Pedro. Es muy delgada y tiene los dientes largos. Sí, es María Nikolayevna. Salió del jardín a la llegada de esos lobos, dijo la mujer señalando a los soldados franceses. Sálvanos, señor, murmuró el anciano. Lloraba mucho. Se fueron por allá. No, por ahí, manifestó la mujer. Mas Pedro ya no la escuchaba. Miraba a la familia armenia y a dos soldados que se acercaban. Uno de ellos, hombre pequeño, de movimientos vivos, vestía un capote azul ceñido por una cuerda. Iba descalzo y se cubría la cabeza con un gorro de cuartel. El otro, que atrajo especialmente la atención de Pedro, era delgado, rubio, corpulento, de movimientos pausados y expresión estúpida. Llevaba un capote de lana rizada, pantalones azules y botas altas bastante viejas. El francés bajito del capote azul se acercó a los armenios, murmuró algo, asió las piernas del viejo y empezó a quitarle las botas. El otro se paró ante la bella armenia y la miró en silencio, inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos. Toma, toma a la niña, dijo Pedro a la mujer con acento imperioso, entregándole la criatura. Tú la devolverás. Tómala, exclamó inclinándose para dejarla sentada en el suelo. La niña lloraba. Él miró al francés y a la familia armenia. El viejo estaba ya descalzo. El francés bajito acababa de quitarle la segunda bota y le limpiaba el polvo. El viejecito gimoteó diciendo algo. Mas Pedro no veía ni oía nada de lo que ocurría a su alrededor. Toda su atención se concentraba en el francés del capote de lana, que en aquel momento, contoneándose, se acercaba a la muchacha y, sacando las manos de los bolsillos, le tocaba el cuello. La bella armenia, que seguía inmóvil y en la misma postura, con los grandes ojos bajos, no parecía ver ni sentir lo que hacía el soldado. Mientras Pedro franqueaba los pocos pasos que le separaban del francés, el merodeador alto del capote arrancó el collar de la armenia, que lanzó un grito, llevándose una mano al cuello. «¡Suelta a esa mujer!», ordenó Pedro en un tono terrible, haciendo por los hombros al soldado y empujándole. Este cayó y, levantándose, echó a correr. Pero su camarada, arrojando lejos de sí las botas, tiró del sable y cargó furioso contra Pedro. «¡Nada de tonterías!», exclamó. Pedro era presa de uno de sus peculiares accesos de furor, durante los cuales no se acordaba de nada y en los que se duplicaban sus fuerzas. Se lanzó sobre el francés y antes de que acabase de desenvainar el sable, le derribó y comenzó a golpearle con los puños. La multitud que le rodeaba lanzó un grito de aprobación, pero en aquel preciso instante desembocó en el jardín un destacamento de ulanos franceses a caballo. Los ulanos avanzaron al trote y rodearon a Pedro y al francés. Pedro no sabía a ciencia cierta lo que sucedió después. Creía recordar que había pegado a alguien y que otros le habían pegado a él después de atarle las manos, y mientras un nutrido grupo de soldados le rodeaba. «¡Lleva un puñal, teniente!», fueron las primeras palabras que comprendió. «Ah, un arma», repuso el oficial, y dirigiéndose al soldado que habían cogido a la vez que a Pedro, añadió. «Bueno,
Ya explicaréis todo esto ante el Consejo de Guerra. ¿Habla usted francés? Preguntó a Besukov. Pedro miró a su alrededor con los ojos enrojecidos y no contestó. Que venga el intérprete. Un hombre vestido de paisano salió de las filas. Pedro reconoció por él, por el traje y por el acento, a un francés que trabajaba en un comercio de Moscú. No tiene el aire de un hombre del pueblo, observó mirando al detenido. Yo creo que tiene aspecto de incendiario, repuso el oficial. Pregúntele quién es. ¿Quién eres? Interrogó el intérprete. Responde a los superiores. Soy vuestro prisionero, repuso de pronto Pedro en francés. Llevadme a donde os parezca. La multitud se apiñaba alrededor de los ulanos. Junto a Pedro estaba la mujer marcada de viruelas, con la niña en brazos. Cuando el destacamento se puso en marcha, ella avanzó también y preguntó al prisionero, ¿A dónde le llevan? ¿Y dónde dejaré a la niña si no encuentro a sus padres? ¿Qué quiere esa mujer? Inquirió el oficial. Pedro se sentía como ebrio. Su entusiasmo se acentuó al ver a la niña que había salvado. ¿Qué dice? Contestó. Me trae a mi hija, a quien acabo de salvar de las llamas. ¡Adiós! Y sin saber cómo se le había ocurrido decir aquella mentira, echó a andar con paso firme y arrogante entre los franceses que lo conducían. El destacamento era uno de los que por orden de Duronel recorrían las calles de Moscú para detener a los merodeadores y sobre todo a los incendiarios que, según la opinión que tenían los jefes franceses en aquellos momentos, eran responsables del incendio de la ciudad. El destacamento recorrió varias calles todavía y detuvo a 5 rusos sospechosos. Un comerciante, 2 seminaristas, un campesino, un criado y después a algunos merodeadores. Pero el más sospechoso era Pedro. Cuando llegaron a la prisión militar, instalada en un gran edificio de las murallas de Suboro, se puso aparte a Pedro bajo una guardia muy severa. 12ª parte. 1. En las altas esteras de San Petersburgo, la complicada lucha entre los partidarios de Rumiantsev, de los franceses, de María Fedorovna, del gran duque heredero y tantos otros bandos proseguía sin interrupción, ahogada, como siempre, por el ruido de los zánganos de la corte. Pero la vida de San Petersburgo, tranquila, lujosa, en la que nadie se cuidaba sino de visiones y reflejos, seguía su curso ordinario, y, a través de ella, había que hacer grandes esfuerzos para reconocer el peligro, la difícil situación en que el pueblo ruso se hallaba. Siempre las mismas salidas, los mismos bailes, el mismo teatro francés, los mismos intereses de cortesanos, las mismas intrigas. En los círculos más elevados se trataba únicamente de comprender las dificultades de la situación. Se contaba, muy bajito, que en aquellas críticas circunstancias las 2 emperatrices habían procedido de manera distinta. La emperatriz María Fedorovna, cuidadosa del bienestar de los establecimientos educativos y de beneficencia que presidía, había ordenado que se enviasen a Kazán todos los beneficiados, y los bienes de estos establecimientos estaban ya embalados. La emperatriz Elizabeth Alexeyevna respondió, cuando se le preguntó qué órdenes se dignaba dar, que no podía dar órdenes relativas a las instituciones del Estado, porque dependían del emperador. Y en cuanto a lo que le concernía directamente, mandó decir que sería la última en salir de San Petersburgo. El 26 de agosto, día de la batalla de Borodino, Ana Pavlovna dio una fiesta. La novedad del día era la enfermedad de la condesa Besukov. Había enfermado repentinamente días antes. Desde entonces faltaba a las reuniones que siempre había engalanado con su presencia, y se decía que no recibía a nadie, y que, prescindiendo del célebre médico de San Petersburgo que la cuidaba de ordinario, se había puesto en manos de un doctor italiano, que la trataba de acuerdo con un método nuevo y extraordinario. La pobre condesa está muy enferma. El médico dice que se trata de una angina de pecho. ¿Angina de pecho? Oh, es una enfermedad terrible. La palabra angina se repetía con placer. Oh, sería una pérdida terrible. ¿Es una mujer tan encantadora? ¿Hablan de la pobre condesa? Preguntó Ana Pavlovna, acercándose a los comentaristas. A mí me han dicho, cuando he mandado a preguntar, que está un poco mejor.
Es sin duda la mujer más encantadora del mundo, añadió sonriendo ante su propio entusiasmo. Pertenecemos a campos distintos, pero ello no me impide apreciarla como se merece. ¿Es tan desgraciada? Suponiendo que las palabras de Ana Pavlovna levantaban un poco el velo misterioso de la enfermedad de la condesa, un joven imprudente se permitió expresar su asombro al saber que no se había llamado a ningún médico conocido y que la paciente se dejaba cuidar por un charlatán que podía recetar remedios milagrosos. Sus informes pueden ser mejores que los míos, dijo Ana de pronto, atacando al inexperto joven. Pero sé de buena tinta que ese médico es muy hábil y competente. Ha asistido a la reina de España. Y luego de fulminar así sus rayos contra el joven, Ana Pavlovna se acercó a Bilibin, que en otro grupo y con el ceño fruncido, se disponía a hablar de los austriacos. Los invitados de Ana siguieron comentando la situación de la patria e hicieron diversas suposiciones sobre el resultado de la batalla que debía librarse aquellos días. Mañana, aniversario del nacimiento del emperador, concluyó Ana Pavlovna. Tendremos buenas noticias. Ya lo verán ustedes. Es un presentimiento. 2. El presentimiento se cumplió. Al día siguiente, durante el servicio de acción de gracias con que la corte honraba el cumpleaños del soberano, se recibió un pliego que enviaba el príncipe Kutuzov. Contenía una información escrita en tatarinovo el mismo día de la batalla. Kutuzov explicaba que los rusos no habían cedido ni una sola pulgada de terreno, que las pérdidas de los franceses eran muy superiores a las rusas, y que escribía el comunicado a toda prisa y en el mismo campo de batalla, sin conocer las últimas noticias. Se había obtenido, pues, una victoria y enseguida, sin salir de la iglesia, se dio gracias al Creador por su ayuda y por el triunfo obtenido. En la ciudad hubo durante todo el día un ambiente de gozo y de fiesta. Todos daban por segura la victoria definitiva, y se hablaba ya del cautiverio de Napoleón, de su destronamiento y de la elección de un nuevo jefe de Estado francés. En el informe de Kutuzov se hablaba también de las pérdidas rusas, y se citaba, entre otros, a Tuchkov y Kutaisov. El mundo petersburgués lamentó en particular la desaparición de Kutaisov. Era joven e interesante. El emperador lo apreciaba mucho y todo el mundo lo conocía. Aquel día todos comentaban al verse. Es sorprendente. Precisamente durante el servicio de acción de gracias. Pero qué pérdida. Kutaisov. Una verdadera desgracia. ¿Qué os decía yo de Kutuzov? Manifestaba el príncipe Basilio con el orgullo del profeta. ¿No sostuve siempre que él solo era capaz de vencer a Napoleón? Pero como al día siguiente no se tuvieran noticias del ejército, la opinión pública se inquietó. Los cortesanos sufrían a causa de la incertidumbre en que se hallaba el emperador. Aquel día, el príncipe Basilio no dedicó alabanzas a su protegido Kutuzov. Es más, cuando se hablaba del comandante en jefe guardaba silencio. Por añadidura, aquella tarde todo pareció confabularse contra los habitantes de San Petersburgo para sumirlos en la turbación y en la inquietud. Otra noticia terrible se difundió por la ciudad. La condesa Elena Besukov acababa de morir, fulminada por el terrible mal cuyo nombre era tan agradable de pronunciar. Oficialmente, y en las altas esferas, se decía que había muerto de un ataque de angina de pecho, pero en los círculos particulares se contaba que el médico secreto de la reina de España había hecho tomar a Elena, en pequeñas dosis, cierto medicamento, y que ella, atormentada por la falta de noticias de su marido, el desdichado Pedro, al que había escrito inútilmente, se tomó una tremenda dosis de la medicina, muriendo entre sufrimientos atroces antes de que pudiera acudirse en su socorro. Se murmuraba también que el príncipe Basilio acusó al médico italiano, pero que éste le enseñó tantas cartas de amor de la condesa difunta que le dejó partir sin ponerle obstáculos. La conversación general versaba sobre tres penosos acontecimientos: la incertidumbre del emperador, la pérdida de Kutaisov y la muerte de Elena. Un poderoso terrateniente moscovita llegó a San Petersburgo 3 días después, y por toda la ciudad se extendió el rumor de la caída de Moscú. Era horroroso. El emperador envió al príncipe Kutuzov el escrito siguiente. Príncipe Mikhail Ilarionovich.
Desde el día 29 de agosto no he vuelto a tener noticias de usted. Sin embargo, con fecha del 1 de septiembre, he recibido por medio de Yaroslav, que hablaba en nombre del gobernador general de Moscú, la triste nueva de que ha decidido usted abandonar con su ejército la ciudad. Ya puede imaginarse el efecto que ello me ha producido. Su silencio aumenta mi sorpresa. Le envío este pliego por mediación del general ayudante de campo, a fin de conocer por usted mismo la situación del ejército y las causas que le han inducido a adoptar tan dolorosa decisión. 9 días después, llegaba a San Petersburgo un enviado de Kutuzov con la noticia de que Moscú había sido abandonado. 3. Mientras Rusia era conquistada a medias, mientras los habitantes de Moscú huían a provincias lejanas, mientras se formaba una milicia tras otra para la defensa de la patria, Nicolás Rostov, sin ningún propósito de sacrificio, por simple casualidad, tomaba parte decisivamente en la defensa de su país y observaba sin pesimismo alguno lo que ocurría a su alrededor. Unos días antes de la batalla de Borodino, recibió papeles y dinero. Se envió a sus húsares a Voronezh y él mismo partió hacia esta población, utilizando caballos de posta. Solo las personas que hayan vivido por espacio de meses enteros en un ambiente rural podrán comprender el placer que experimentó Nicolás cuando dejó las tropas, los forrajes y víveres, la ambulancia, y, sin soldados ni convoyes, lejos del tráfago del campamento, pudo contemplar los pueblos, los campesinos y sus mujeres, las mansiones señoriales, los verdes terrenos donde pacía el ganado, los relevos ante los adormecidos maestros de postas. Sintió tanta alegría como si viera todo aquello por primera vez. Lo que más le maravilló y le regocijó fue tropezarse con mujeres jóvenes y vigorosas, a las que seguían decenas de oficiales. Mujeres que se sentían felices y agradecidas cuando un oficial se detenía a bromear con ellas. Ya era de noche cuando Nicolás llegó a Voronezh de excelente humor. Pidió en el hotel todo aquello de que llevaba tanto tiempo privándose, y al día siguiente, después de afeitarse cuidadosamente y de ponerse el uniforme de gala, fue a presentarse a las autoridades. El jefe de milicia era un paisano que tenía el grado de general, hombre entrado en años que estaba visiblemente encantado de sus ocupaciones militares y de su alta graduación. Recibió con ira a Nicolás. Estaba convencido de que la ira era una cualidad muy militar, y, dándose importancia y en el tono del que hace uso de un derecho, juzgó la marcha general de los asuntos y le interrogó, aprobando o desaprobando sus respuestas. Pero Nicolás se sentía tan contento que todo aquello le pareció muy divertido. Luego visitó al gobernador de la provincia. El gobernador era un hombrecillo muy activo, muy bueno y muy simple. Indicó a Nicolás dónde encontraría buenos caballos y le recomendó un tratante del pueblo y un propietario rural que habitaba a 20 verstas de allí y que poseía una excelente yeguada. Finalmente, le prometió su apoyo. ¿Es usted hijo del conde Ilya Andreyevich? Mi mujer era muy amiga de su madre. En casa nos reunimos los jueves. Si lo desea, como hoy es jueves, le invito a que venga a vernos sin gastar cumplidos, dijo el gobernador al despedirle. Por la tarde, Nicolás, después de vestirse, se perfumó, y aunque un poco tarde, se presentó en casa del gobernador. En la reunión había muchas señoras. Nicolás había conocido a algunas en Moscú, pero entre los varones, no había nadie que pudiera rivalizar con el caballero de la Cruz de San Jorge, con el húsar de remonta, con el excelente y atento conde Rostov. Figuraba entre ellos un prisionero italiano, oficial del ejército francés, y Nicolás juzgó que la presencia del mismo aumentaba su importancia de héroe ruso. Era como un trofeo. En cuanto apareció en el salón, vestido con el uniforme de húsar, esparciendo a su alrededor un olor a vino y a perfume, oyó decir a varias voces: «Más vale tarde que nunca». Luego, todos los presentes le rodearon. Todas las miradas se posaron en él, y en un instante se sintió elevado a la posición de favorito, posición agradable siempre, y que ahora, después de tan largas privaciones, le embriagaba. No solo en los relevos, en los albergues y en las casas particulares había servidores que le halagaban con sus atenciones. También allí, en la velada del gobernador,
Había señoras jóvenes y bellas señoritas que esperaban con impaciencia a que se fijara en ellas. Todas coqueteaban con él, y las personas mayores pensaban ya en casarle. Entre estas últimas se hallaba la esposa del gobernador, que le recibió como a un pariente, llamándole Nicolás y tuteándole. Nicolás, Ana Ignatievna desea verte, dijo, pronunciando aquel nombre con un tono tan significativo que Rostov comprendió que aquella Ana Ignatievna debía de ser persona muy importante. Vamos, Nicolás, ¿me permites que te llame así? Sí, tía. ¿Por qué quiere verme esa señora? Porque sabe que has salvado a su sobrina. ¿Sabes de quién te hablo? Oh, he salvado a tantas damas. Su sobrina es la princesa Volkonsky. Está aquí, en Voronezh, con su tía. Oh, ¿cómo te ruborizas? ¿Qué? ¿Hay algo entre vosotros? No, ni siquiera he pensado en ello, tía. Bueno, bueno. La esposa del gobernador le presentó a una anciana fornida, de estatura elevada, que acababa de terminar su partida de naipes con las personas más notables del pueblo. Era la señora Malvintseva, una viuda rica, sin hijos, tía materna de la princesa María, que vivía en Voronezh todo el año. Cuando se acercó a ella Rostov, estaba ya en pie pagando lo que había perdido. Hizo un guiño severo, le miró dándose importancia y siguió dirigiendo reproches al general que había ganado. Encantada, querido, dijo enseguida a Rostov, tendiéndole la mano. Le invito a que venga a vernos si gusta. Después de hablar de la princesa María y de su difunto padre, a quien la tía parecía no haber querido mucho, tras escuchar esta última lo que el joven le refirió acerca del príncipe Andrés, que tampoco gozaba de sus simpatías, se despidió de él, reiterándole la invitación de que fuera a hacerle una visita. Nicolás se lo prometió y volvió a ruborizarse al despedirse de ella. Siempre que se hablaba delante de él de la princesa María, sentía una mezcla de temor y de confusión incomprensibles para él mismo. Al separarse de la señora Malvintseva, quiso volver a bailar, pero la esposa del gobernador puso sobre su brazo su mano llena de hoyuelos y manifestó que tenía necesidad de hablarle. «Sabes, querido», comenzó a decir una vez se hubieron sentado en un apartado rincón, «¿que eres un buen partido? ¿Quieres que pida para ti su mano?» «¿La mano de quién, tía?», preguntó Nicolás. «De la princesa. Catalina Petrovna asegura que Lili es la que te conviene. Yo prefiero a la princesa. Estoy segura de que tu madre me lo agradecerá. Esa muchacha es encantadora. Yo no la encuentro fea». «¿Qué ha de ser fea?», exclamó Nicolás al que hirió la observación. «Pero yo soy un soldado, tía. No puedo comprometerme ni asegurar nada», agregó sin pensar lo que decía. «Bien. Recuerda mis palabras. No hablo en broma». Nicolás sintió de repente el deseo y la necesidad de explayarse, cosa que nunca hacía con su madre, ni con su hermana, ni con ningún amigo, de exponer sus pensamientos más íntimos a aquella mujer, casi una extraña. Más adelante, al recordar este inexplicable, imperioso e injustificado afán, imaginó, como muchos hombres, que había sido casual. Sin embargo, unido a otros pequeños acontecimientos, debía tener enormes consecuencias no solamente para él, sino también para su familia. «Mamá desea casarme con una mujer rica», explicó. «Pero me repugna y disgusta esa idea. No quisiera casarme por interés». «Lo comprendo», asintió la esposa del gobernador. «Claro que la princesa Volkonsky es otra cosa. Ante todo, confieso que me gusta mucho, que me inspira muchísima simpatía, que desde que la he conocido en circunstancias tan poco corrientes, pienso sin cesar en la influencia del destino en nuestras vidas. Por extraño que pueda parecer, mi madre, que no la conoce, me la nombra continuamente. Mientras Natacha estuvo prometida a su hermano, yo no pude pensar en dirigirme a ella, y ha venido a cruzarse en mi camino precisamente cuando Natacha ha roto su compromiso matrimonial. No he dicho a nadie, ni diré, una sola palabra de todo esto. Solo usted lo sabe». La esposa del gobernador le estrechó la mano, reconocida. «¿Conoce a Sonia, mi prima? La amo. Le he dado palabra de casamiento y haré honor a ello». «Ya ve cómo no puedo pensar en otra mujer», concluyó Nicolás ruborizándose. «Muy razonable, querido. Pero Sonia no posee nada, y tú mismo confiesas que andan mal los asuntos de tu padre. ¿Y tu madre?
Esto la matará. Si Sonia tiene corazón, ¿cuánto no sufrirá? La apenará ver a tu madre desesperada, los asuntos embrollados. No, amigo mío, Sonia y tú tenéis que comprender. Nicolás callaba. Le había gustado oír aquella conclusión. Tras un breve silencio, dijo suspirando. No obstante, tía, todavía falta saber si la princesa me querrá. Además, está de luto. ¿Cómo va a pensar en esto? ¿Imaginas acaso que voy a casarte enseguida? Hay muchas maneras de hacer las cosas. Es usted una buena casamentera, tía, dijo Nicolás besándole la mano. 4. Al llegar a Moscú, después de su encuentro con Rostov, la princesa María halló allí a su sobrino, con el preceptor y una carta del príncipe Andrés, en que éste le trazaba su itinerario a Voronezh y le hablaba de tía Malvintseva. Las peripecias del viaje, la inquietud que le inspiraba el estado de su hermano, la instalación en una nueva casa, entre caras nuevas, la educación de su sobrino. Todo esto ahogaba en el alma de la princesa el sentimiento, muy parecido a la tentación, que la atormentó durante la enfermedad de su padre y después de su fallecimiento, y especialmente a raíz de su encuentro con Rostov. Se sentía trastornada. Tras un mes de vida tranquila, experimentaba con mayor intensidad la impresión de la pérdida de su padre, al unirse en su alma a la pérdida de Rostov. La sola idea de los peligros que corría su hermano, único pariente que le quedaba, la atormentaba sin cesar. La inquietaba la educación de su sobrino, porque se veía incapaz de dársela. Pero en el fondo de su alma albergaba una satisfacción que nacía de la conciencia de haber acallado sus sueños y esperanzas relacionadas con la aparición de Rostov. Al día siguiente de la fiesta, la esposa del gobernador llegó a casa de la señora Malvintseva, y después de hablar de sus proyectos con la tía de la princesa, haciendo la observación de que, sí, dadas las circunstancias, no se podía pensar en unos esponsales oficiales, sí que podía reunirse a los dos jóvenes con objeto de que se conocieran más a fondo y de recibir su aprobación. Hizo en presencia de la princesa María el elogio de Rostov y contó que se había ruborizado al oír hablar de ella. Entonces, esta experimentó, no una alegría sincera, sino un sentimiento enfermizo. Su equilibrio interior no existía ya, y nuevos deseos, nuevas dudas, nuevas esperanzas se despertaban en ella. Durante los 2 días que mediaron entre esta entrevista y la visita de Rostov, la princesa María no dejó de pensar en la actitud que debía adoptar. Tan pronto resolvía no salir al salón cuando llegara él, diciéndose que no era correcto que, llevando luto, recibiera invitados, como pensaba que esta conducta resultaría descortés después de lo que Nicolás había hecho por ella. Se dijo que su tía y la esposa del gobernador forjaban proyectos sobre ella y Rostov. Sus miradas, sus palabras, parecían confirmar esta suposición, y que estos proyectos les incumbían únicamente a los interesados. Y luego pensó que solo a ella, espíritu perverso, podían ocurrírsele y no olvidaba que en su situación todavía no se había despojado de sus crespones. Sus esponsales constituirían una ofensa para ella y para la memoria de su padre. Después de decidir por fin que se presentaría ante Rostov, se imaginó lo que diría él y lo que ella respondería. Y estas palabras le parecían ora frías y fútiles, ora demasiado importantes. Temía sobre todo que él supusiera que la molestaba. Pero cuando el domingo, terminada la misa, anunció el criado en el salón la llegada del conde Rostov, la princesa no dio muestras de sentirse disgustada. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor y una nueva y resplandeciente luz iluminó sus pupilas. ¿Le has visto, tía?, interrogó con voz tranquila, sin saber ella misma cómo podía permanecer tan serena y natural. Al aparecer Rostov, bajó un momento la cabeza, a fin de dar tiempo al visitante para que saludara a su tía. La levantó cuando Nicolás se dirigió a ella, y correspondió a su mirada con los ojos brillantes. Con un movimiento lleno de dignidad y de gracia, con una alegre sonrisa, se levantó, le tendió su fina y suave mano y le habló con una voz que por vez primera tenía un matiz femenino. La señorita Bourien, que se encontraba también en el salón, la miró con asombro. Ni la coqueta más hábil hubiese maniobrado mejor al enfrentarse con un hombre al que quisiera agradar. No sé si es que el negro le sienta bien
¿O que se ha embellecido sin que yo me haya dado cuenta? ¡Qué tacto! ¡Qué gracia!, pensaba la señorita Bourienne. Si en aquellos momentos hubiera podido reflexionar, la princesa se habría sorprendido más que la señorita Bourienne del cambio que se había operado en ella. Desde que su vista se posó en aquel encantador y amado rostro, una nueva fuerza vital se posesionó de ella y la hizo hablar y actuar contra su voluntad. Su rostro se había transformado de súbito al aparecer Nicolás. Así como los cristales pintados de un farolito permiten ver, cuando se encienden de improviso, el trabajo artístico que poco antes parecía grosero y falto de sentido, se transfiguró de pronto el rostro de la princesa María. Por vez primera, se exteriorizaba aquel trabajo puro, espiritual, que había realizado en secreto. Todo este trabajo interior, todos sus sufrimientos, sus aspiraciones hacia el bien, la sumisión, el amor, el sacrificio, brillaban ahora en sus radiantes ojos, en su fina sonrisa, en cada rasgo de su dulce semblante. Y Rostov se dio cuenta de ello con tanta claridad como si la conociera de toda la vida. Advirtió instintivamente que el ser que tenía delante era distinto y superior a todos los que había conocido hasta aquel momento y, sobre todo, mejor que él mismo. Cuando le hablaban de la princesa o cuando pensaba en ella, se ruborizaba y se turbaba. En cambio, en su presencia se sentía despreocupado y animoso. No dijo nada de lo que llevaba preparado, sino cuanto pasó por su magín, lo cual fue, por cierto, lo más oportuno. La princesa no salía de casa por el luto, y Nicolás no juzgó conveniente prodigar sus visitas. Pero la esposa del gobernador seguía madurando sus proyectos. Hablaba a Nicolás de las lisonjas que le dedicaba la princesa, y a esta de las que le dedicaba. Nicolás. Especialmente, insistió en que el joven tuviera una conversación a solas con ella. Por fin arregló una entrevista entre los dos, después de la misa, en casa del arzobispo. Pero Rostov objetó que no tenía por qué mantener aquel diálogo, y no quiso prometer su asistencia al palacio arzobispal. Como en Tilsit, donde jamás se atrevió a preguntar a los demás si lo que juzgaban bueno lo era en realidad, ahora, tras una lucha breve pero franca entre la tentación de ordenar su vida de acuerdo con la razón o de someterse dócilmente a las circunstancias, escogió lo último, cediendo a lo que le atraía irremisiblemente. Sabía que no estaba bien hablar de amor a la princesa después de la promesa hecha a su prima, y jamás lo haría, pero sabía igualmente que si se dejaba llevar por las personas que le dirigían, no solo no cometería ninguna mala acción, sino que haría algo importante, lo más importante de todo lo que había hecho hasta entonces. Tras su entrevista con la princesa, su vida exterior no cambió, pero todos los placeres de que gozó antes perdieron su encanto. Pensaba con frecuencia en María, pero no como pensaba en todas las jóvenes, sin excepción, de la esfera que frecuentaba. Tampoco recordaba ya con tanto entusiasmo ni con tanta frecuencia a Sonia. Como todos los jóvenes decentes, había querido ver en cada una de ellas a una esposa, y en su imaginación las había dotado de las cualidades que son indispensables para la vida conyugal. Las veía vestidas con una bata blanca, delante del samovar, en coche, con los niños, con papá y mamá. Se representaba sus relaciones con ellas, y estas perspectivas le eran agradables. Cuando pensaba en la princesa María, con quien quería casarse, no acertaba a imaginar ningún episodio de su vida en común, y cuando trataba de representárselo, le parecía ficticio. La terrible noticia de la derrota de Borodino, con las pérdidas rusas, y la más terrible aún del abandono de Moscú al enemigo, llegaron a Voronezh a mediados de septiembre. La princesa María no tuvo noticias directas de la herida de su hermano, el príncipe Andrés, sino que se enteró por los periódicos, disponiéndose a partir en su busca. Esto fue todo lo que supo Nicolás, que no había vuelto a verla. Después, aunque no sentía desesperación, ira, deseo de venganza ni nada semejante, Rostov comenzó a aburrirse y a no estar a gusto en el pueblo. Todas las conversaciones se le antojaban falsas. No sabía qué opinar de los acontecimientos y se daba cuenta de que solo cuando se hallara en el regimiento lo vería todo más claro. Por esto se apresuró a poner fin a la misión que allí le condujera,
la de comprar caballos, y más de una vez, sin motivo alguno, increpó a sus subordinados. Pocos días antes de su partida, se celebró un servicio de acción de gracias en la catedral para honrar la victoria alcanzada por las tropas rusas. Nicolás fue a la iglesia. Se colocó, por orden de jerarquías, detrás del gobernador y se dejó mecer por los pensamientos más diversos. Estuvo en pie durante todo el acto. Cuando se concluyó el servicio, le llamó la esposa del gobernador. ¿Has visto a la princesa?, preguntó señalándole con la cabeza a una señora vestida de negro que estaba cerca del altar. Nicolás la reconoció al punto, no tanto por el perfil que distinguía bajo el sombrero, sino por el sentimiento de dolor y de compasión que le sobrecogió enseguida. La princesa María, que estaba evidentemente sumida en sus pensamientos, hizo por última vez la señal de la cruz y se dispuso a salir de la iglesia. Nicolás contempló con asombro su semblante. Era el que ya conocía, con una expresión reconcentrada y espiritual, pero aquel día tenía un brillo distinto. Aquella expresión conmovedora de tristeza le impresionó vivamente. Como le sucedía siempre en su presencia, sin escuchar a la esposa del gobernador, sin preguntarse si sería correcto o no dirigirle la palabra en la iglesia, se aproximó a ella para decirle que conocía la causa de su dolor y que la compadecía con toda su alma. Una luz repentina iluminó el rostro de María al oír el sonido de su voz, y su dolor se dulcificó. «Solo quiero decirle una cosa», murmuró Nicolás, «que si el príncipe Andrés Nikolayevich ya no existiera, como es comandante de regimiento, su nombre vendría en la lista que publican los periódicos». La princesa le miró sin comprender el sentido de sus palabras, feliz al reparar en la expresión de simpatía con que el joven la miraba. Además, prosiguió Nicolás, las heridas por explosión, los periódicos hablan de una granada, matan al punto o son leves. Yo estoy convencido de que... La princesa le interrumpió. «Ah, sería espantoso», exclamó. Y sin explicar la causa de su emoción, inclinó la cabeza con un movimiento lleno de gracia. Como todos los que hacía ante él, le dirigió una mirada de reconocimiento y siguió a su tía. Nicolás se quedó por la tarde en casa para terminar sus cuentas con los chalanes. Cuando hubo concluido, advirtió que no podía pensar en salir porque se le había hecho tarde, y empezó a pasear por la habitación pensando en la vida, cosa insólita en él. La princesa María le había producido en Smolensk una impresión agradable. El hecho de volver a verla en condiciones tan particulares y la coincidencia de que su madre se la mostrara como un buen partido hicieron que la mirase con una atención especial. En Voronezh, esta impresión fue no solo agradable, sino también muy viva. La belleza moral, poco común, que esta vez observó en ella, le impresionó profundamente. Sin embargo, tenía que salir de Voronezh y no pensaba lamentar la pérdida de la ocasión de ver a la princesa. Pero su encuentro con ella en la iglesia le había producido una emoción más honda de lo que sospechaba y deseaba para su tranquilidad en el porvenir. Aquel rostro fino, pálido, triste, aquella mirada radiante, aquellos graciosos movimientos, y sobre todo, aquella tristeza tierna y profunda que se imprimía en sus rasgos, le turbaban y le atraían. Rostov no podía soportar la actitud de superioridad espiritual en los hombres. Por ello no le era simpático el príncipe Andrés. Hablaba de esto con desprecio, calificándolo de filosofía, de sueños. Pero esta misma tristeza en la princesa María, tristeza que expresaba toda la profundidad de un mundo espiritual que le era desconocido, le atraía de manera irresistible. Tenía los ojos y la garganta llenos de lágrimas cuando, inesperadamente, entró la bruchka con un montón de papeles en la mano. «Imbécil, ¿por qué entras cuando nadie te llama?», le increpó Nicolás, cambiando al momento de actitud. «De parte del gobernador», dijo la bruchka con voz soñolienta. «El correo ha traído para usted estas cartas. Bueno, márchate». Las cartas eran dos. Una de Sonia, en la que le devolvía su palabra. Otra de la condesa. Las dos venían de Troitsa. Su madre le hablaba de los últimos días de Moscú, de su marcha, del incendio, de la pérdida de toda su fortuna. Agregaba, entre otras cosas, que el príncipe Andrés estaba herido y los acompañaba, que su estado era grave,
pero que el médico abrigaba esperanzas de que curaría, y que Sonia y Natacha eran sus enfermeras y le cuidaban. La carta de Sonia no sorprendió demasiado a Nicolás. Sabía cuánto empeño tenía su madre en romper aquel compromiso para poder casarle con una rica heredera. Nicolás se dirigió al día siguiente, con la carta en la mano, a casa de la princesa María. Ni uno ni otra profirieron una sola palabra que hiciera alusión a los cuidados que prodigaba Natacha a Andrés. Pero, gracias a aquella carta, Nicolás se sintió de improviso como si fuera pariente de la princesa. Al otro día presenció su marcha para Yaroslav, y algunos después se incorporó a su regimiento. Sexto. En la casa convertida en prisión a donde se condujo a Pedro, lo mismo el oficial que los soldados que le detuvieron adoptaban una actitud hostil y respetuosa al mismo tiempo cuando le dirigían la palabra. Por el modo que tenían de tratarle, se veía que seguían sin descubrir su posición social. Podía ser hombre rico e importante, y si le demostraban animosidad era por la lucha reciente, cuerpo a cuerpo, que acababan de sostener con él. Mas cuando, a la mañana siguiente, fueron reemplazados por la nueva guardia, Pedro reparó en que ni el oficial nuevo ni los nuevos soldados le concedían la menor importancia. En aquel burgués de formas macizas, vestido con un caftán como un mujik, no veían al héroe que se batió la víspera con los merodeadores y que salvó a la niña, sino únicamente a un ruso más. El número 17, de los detenidos por orden de la autoridad superior. Pedro se destacaba, no obstante, por su aire tranquilo y reconcentrado y por su francés, que hablaba correctamente. Aquel mismo día le unieron a los demás detenidos sospechosos, porque la habitación que ocupaba le hizo falta al oficial. Todos sus compañeros eran hombres de condición inferior y se apartaban de él, sobre todo porque hablaba en francés. Pedro los oyó con tristeza burlarse de su persona. Al día siguiente por la tarde supo que los detenidos, y probablemente él entre ellos, serían juzgados como incendiarios. Al tercer día los condujeron a todos a una casa y los colocaron delante de un general francés de blanco bigote, de dos coroneles y de varios oficiales con los brazos en cabestrillo. Con esa precisión que caracteriza a interrogatorios de esta especie, se les dirigió por separado las preguntas siguientes. ¿Quién eres? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías allí? Etcétera. A la pregunta, ¿qué hacías cuando te detuvieron? Pedro repuso con cierto aire melodramático que iba a devolver a sus padres a una niña que acababa de salvar de las llamas. ¿Por qué te batiste con el merodeador? En defensa de una mujer. El deber de todo hombre honrado es... Le interrumpieron para decirle que aquellas consideraciones no tenían nada que ver con su asunto. ¿Qué hacías en el patio de la casa incendiada donde te vieron varios testigos? Quería ver lo que pasaba en Moscú, respondió. Entonces volvieron a interrumpirle. A continuación se le preguntó a dónde iba, por qué estaba cerca del incendio y quién era. De paso se le recordó que ya se había negado a dar su nombre. Pedro dijo de nuevo que no podía responder a la pregunta. Eso no está bien, dijo severamente el general del blanco bigote y el rostro rubicundo. Al cuarto día comenzó el incendio por las murallas Zubovsky. Pedro y sus compañeros fueron trasladados a Krimsky Brod y encerrados en un almacén. Al pasar por las calles, el prisionero se sintió asfixiado por el humo que llenaba la ciudad entera. En diversos puntos se veían incendios. Pedro, que no comprendía aún el significado de la destrucción de la ciudad, contempló con horror las llamas. El 8 de septiembre se condujo a los prisioneros, por el campo Deviche, situado a la derecha del convento de monjas, a un punto en que se alzaba un poste. Detrás del poste había una fosa recién abierta y, cerca de ella, un gran gentío. Se componía este de unos cuantos rusos y de gran número de soldados de Napoleón. Alemanes, italianos y franceses, todos con traje militar. A derecha e izquierda del poste había una fila de tropas francesas vestidas con uniforme azul de charretera roja, cascos y morriones. Una vez colocados los acusados por el orden que indicaba la lista, Pedro era el sexto, se les mandó que se acercaran al poste. De pronto, los tambores redoblaron a ambos lados del campo, y a su son creyó Pedro que se le desgarraba el alma. Perdió la capacidad de pensar, únicamente veía y oía.
Su alma sentía un solo deseo, que acabase lo antes posible la terrible cosa que iba a ocurrir. Miró con atención a sus camaradas. Los dos del extremo habían sido rasurados en la prisión. Uno era alto, delgado. El otro, moreno, velludo, musculoso, de nariz aplastada. El tercero era un criado de 45 años, de cabello gris, grueso y bien alimentado. El cuarto, un campesino muy guapo, de barba rubia y larga y ojos negros. El quinto, un obrero de fábrica, muchacho pobre y enclenque, de 18 años, vestido como un carpintero. Pedro oyó que los franceses hablaban de si debía fusilarse a los prisioneros de uno a uno o de dos en dos. De dos en dos, decidió fríamente el oficial. La fila de soldados cobró súbito movimiento. Todos se daban prisa, no como quien va a realizar un acto que todo el mundo comprende y aprueba, sino como quien desea acabar pronto una tarea desagradable, necesaria y poco comprensible. Un funcionario francés que lucía una faja se acercó a la hilera de prisioneros y les leyó la sentencia en ruso y en francés. Luego, 4 soldados franceses se acercaron a los presos y por indicación del oficial se llevaron a los dos del extremo. Los condenados avanzaron hasta llegar junto al poste. Allí se detuvieron, y mientras se iban a buscar unos sacos, ellos miraron a su alrededor, en silencio, como bestias salvajes a las que acosan los cazadores. Uno de ellos se persignaba sin cesar. El otro se rascaba la espalda y sus labios simulaban una sonrisa. Los soldados les vendaron los ojos con los sacos y los sujetaron al poste. Pedro les volvió la espalda para no ver lo que iba a suceder. De improviso sonó un chasquido, luego un ruido semejante al más horrísono de los truenos. Así se lo pareció a Pedro, que se volvió de frente. Pálidos, con las manos trémulas, los franceses hacían algo junto a la fosa. Luego se llevaron a los dos presos siguientes. Estos miraban a todos en silencio. Sus ojos pedían auxilio en vano, y no parecían comprender ni creer en lo que iba a ocurrir. No podían creerlo porque solo ellos sabían el significado de su propia vida. De aquí que no concibieran que se la pudiesen arrebatar. Pedro, que no quería ver, se volvió de nuevo, pero una detonación espantosa le desgarró los tímpanos, y al propio tiempo divisó el humo, la sangre, los rostros pálidos y espantados de los franceses, que volvían a maniobrar junto al poste y con manos temblorosas se empujaban unos a otros. Pedro suspiró con fuerza y echó una mirada a su alrededor, como si preguntara, ¿qué significa esto? La misma pregunta se leía en todas las miradas que se tropezaban con la suya. En las caras de los rusos, en las de los soldados franceses, en las de los oficiales, en todos los rostros sin excepción, se leía el mismo horror, el mismo miedo, la misma lucha que se entablaba en su alma. ¿Para qué hacer esto? Todos sufren como yo. ¿Quién habrá mandado esto? ¿Quién? ¿Quién habrá sido? Se decía Pedro. Tiradores del 86. Adelante, gritó una voz. A continuación se llevaron solo al quinto prisionero, el que estaba al lado de Pedro. Este se dio cuenta de que estaba salvado y de que le habían llevado allí solo para que presenciara las ejecuciones. Era evidente que se habían enterado de que era un personaje, cuyo fusilamiento habría podido originar complicaciones. Con horror creciente, sin sentir alegría ni tranquilidad, observaba lo que sucedía ante él. El quinto sentenciado era el obrero. En cuanto le tocaron, dio un salto y se asió a Pedro, que se estremeció y se desprendió de él. El obrero no pudo andar solo. Tuvieron que cogerlo por debajo de los sobacos, y murmuró palabras ininteligibles. Al colocarle ante el poste, cayó de pronto. ¿Se daba cuenta de que clamaba en vano o creía imposible que fueran a matarle? Se quedó quieto junto al poste, esperando a que le vendaran los ojos, como a sus compañeros, mientras miraba a la multitud con ojos brillantes. Pedro no pudo volverse esta vez ni cerrar los ojos. Su curiosidad y su emoción llegaban al límite, como la de todos los presentes. El quinto preso estaba ya tan tranquilo, al parecer, como los anteriores. Se cruzó el abrigo y con uno de los pies descalzos se frotó el otro. Cuando le vendaron los ojos,
Se arrancó el trapo. El nudo le hacía daño. Al atarle al ensangrentado poste se inclinó, pero como se hallaba incómodo en aquella postura, se enderezó y se apoyó en él con las piernas rígidas. Pedro no le perdió de vista y observaba hasta sus menores movimientos. Es probable que los demás oyeran la voz de mando, así como el disparo de los 8 fusiles. Pedro no percibió nada. Únicamente vio inmovilizarse al obrero, mientras 2 manchas de sangre aparecían en 2 puntos de su cuerpo. Vio también ponerse muy tirantes las cuerdas bajo el peso de su cuerpo y que él doblaba de manera anormal la cabeza y las piernas, y luego que caía al suelo. Nadie impidió que Pedro se acercara al poste. Unos hombres pálidos trabajaban a su alrededor. La mandíbula inferior de un viejo y bigotudo francés temblaba mientras deshacía los nudos de la cuerda. El cuerpo de la víctima se contraía. Los soldados le arrastraron con torpeza, apresuradamente, hasta el otro lado del poste y le echaron a la fosa. Aquellos soldados sabían que eran unos criminales y se apresuraban a ocultar las huellas de sus crímenes. Pedro se asomó a la fosa y vio allá abajo al obrero con las rodillas dobladas a la altura de la cabeza y un hombro más alto que otro. Este hombro se alzaba y bajaba nerviosamente, pero ya la tierra caía sobre los cuerpos. Un soldado dijo a Pedro que se apartara. Pedro no entendió lo que le ordenaban y siguió junto al poste, sin que nadie le echase de allí. Cuando la fosa quedó cubierta por completo, se oyó una orden. Se llevaron a Pedro a su sitio y las tropas francesas, que seguían inmóviles junto al poste, dieron media vuelta y desfilaron ante él. 24 tiradores con los fusiles descargados se acercaron allí mientras desfilaban las compañías ante ellos. Pedro contempló con ojos apagados a los tiradores, que, de 2 en 2, salían del círculo. Todos menos uno se unieron a sus camaradas. Un soldado joven, pálido como un muerto, tocado con un casco y con el fusil en la mano, permanecía delante de la fosa, en el mismo sitio donde había disparado. Se tambaleaba como un borracho. Sus piernas avanzaban y retrocedían para sostener su cuerpo vacilante. Un viejo soldado, un suboficial, salió de las filas, cogió al soldado por un hombro y lo hizo entrar en ellas. La multitud, compuesta de rusos y franceses, se dispersó. Todos marchaban en silencio, con la cabeza baja. Esto les enseñará a no ser incendiarios, comentó un francés. Pedro se volvió al que hablaba. Observó que era un soldado que quería olvidar lo que acababa de hacer, sin conseguirlo. Hizo un ademán y se fue. 7. Después de la ejecución se separó a Pedro de los demás detenidos y se le dejó solo en una capilla saqueada. Por la tarde, el suboficial de servicio y 2 soldados entraron en la capilla e informaron al preso de que había sido indultado e iba a ser conducido a las viviendas de los detenidos militares. Sin comprender lo que se le decía, Pedro se levantó y siguió a los soldados. Fue conducido a las barracas construidas con vigas quemadas en la parte alta de las afueras y se le hizo entrar en una de ellas. Una veintena de presos le rodearon en la oscuridad. Él los miró sin comprender quiénes eran, por qué estaban allí y qué era lo que querían de él. Escuchaba las palabras que se le dirigían, sin sacar de ellas la menor conclusión. No comprendía su importancia. Respondió a las preguntas que se le hicieron sin ver a la persona o personas que las hacían, ni cómo se interpretaban sus respuestas. Miraba las expresiones, las caras, y todas le parecían iguales. Desde que presenció, a su pesar, la horrible matanza cometida por los hombres, experimentaba una sensación singular. Le parecía que se había roto en él el resorte del que dependía su vida, y que todo era polvo ahora a su alrededor. Sin que lo advirtiera, se disipaba en su alma la fe en el bienestar del mundo, en el alma, en Dios. Ya había sentido otras veces algo parecido, pero no con tanta intensidad. Antes, cuando una duda parecida le asaltaba, se decía que dudaba por culpa suya. Se daba cuenta de que el medio de librarse de la incertidumbre y de la desesperación estaba en él mismo. Ahora no creía ser el culpable de que el mundo se derrumbara ante su vista, dejando ruinas únicamente. Se hacía cargo de que no estaba en su mano recobrar la fe en la vida. A su alrededor, en la oscuridad, se encontraban gentes desconocidas, y era muy probable que él las divirtiera.
Se le dirigió la palabra. Se le trasladó a otra parte, y por fin, se encontró en un rincón de la barraca con unos seres que se interpelaban riendo. Sí, compañeros, fue el príncipe mismo quien, dijo una voz desde el extremo opuesto de la barraca. Silencioso e inmóvil, sentado en la paja junto a la pared, Pedro abría y cerraba los ojos. Pero apenas bajaba los párpados, veía ante él el rostro espantoso del obrero y los más horribles todavía de sus involuntarios asesinos. A su lado se hallaba sentado un hombre de talla exigua, de cuya presencia se había dado cuenta enseguida por el fuerte olor a sudor que se desprendía de él a cada uno de sus movimientos. Este hombre estaba encogido en la oscuridad y aunque Pedro no le veía el rostro, se daba cuenta que no le quitaba la vista de encima. Al mirarle más atentamente, comprendió lo que hacía. Se descalzaba de una manera que le llamó la atención. Después de desatar los cordones que rodeaban una de sus piernas, los arrolló con cuidado y enseguida se quitó los de la otra pierna, mirando a Pedro. Cuidadosamente, con movimientos regulares, el hombre se descalzó, colgó el zapato de uno de los clavos de madera que había en la pared sobre su cabeza y, sacando una navaja, cortó algo con ella. Luego la cerró, se la guardó, se instaló con más comodidad y miró fijamente a Pedro. Este experimentaba una sensación agradable, consoladora, inspirada por los movimientos regulares, e incluso el olor de aquel hombre, que no le quitaba ojo. «Ha presenciado usted muchas ejecuciones, ¿verdad, señor?», le interrumpió de repente. La voz cantarina del hombre era tan acariciadora, tan natural, que Pedro quiso responder, pero le temblaban los labios y los ojos se le llenaron de lágrimas. Inmediatamente, sin esperar a que le hablase de sus sufrimientos, el hombrecillo se puso a charlar con la misma agradable voz. «No te disgustes, amigo», recomendó con ese acento tierno, cantarín, acariciador, con que hablan las viejas rusas. «No te disgustes, amigo, el pesar dura 1 hora, la vida, 1 siglo. Nosotros vivimos en este mundo gracias a Dios. Los hombres son así, unos buenos y otros malos». Y con un ágil movimiento se levantó, empezó a toser y se fue al otro lado de la barraca. «¡Ah, malvada! ¿Con qué has vuelto?», dijo desde su nuevo rincón con la misma voz llena de ternura. «Ha vuelto, ¿se acuerda de mí? Bueno, basta». Y rechazando a una perrita que daba saltos a su alrededor, regresó a su sitio y se sentó otra vez. Tenía algo en la mano. «Toma, come si quieres», dijo a Pedro con acento respetuoso, ofreciéndole unas patatas cocidas. «Son excelentes». A Pedro, que no había comido nada desde la víspera, le pareció muy apetitoso el olor de las patatas. Las aceptó, dio las gracias a su compañero y se puso a comer. «¿Por qué te las comes así?», dijo éste sonriendo. «Mira cómo lo hago yo», agregó cogiendo una patata y cortándola con el cuchillo en 2 partes iguales. Hecho esto, roció de sal una de ellas y se la ofreció a Pedro. «Son excelentes», repitió. «Come». A Pedro le pareció, en efecto, que nunca había probado nada mejor. «A mí me da lo mismo», observó éste. «Pero, ¿por qué han fusilado a esos desgraciados?». «El último no había cumplido los 20 años. Chist», dijo el hombrecillo. «Ah, cuánto se peca, cuantísimo se peca», añadió vivamente, como si tuviera ya preparadas las palabras y le salieran por sí mismas de la boca. «¿Por qué te has quedado en Moscú?». «Porque no sospechaba que llegaría tan pronto el enemigo». «¿Y te han cogido en tu propia casa?». «No. Quise ver el incendio y me detuvieron y juzgaron como a incendiario». «Ah, sí, el juicio, la justicia. ¿Y tú? ¿Llevas mucho tiempo aquí dentro?». «No. Me sacaron del hospital el domingo pasado». «¿Eres soldado?». «Pertenezco al regimiento de Abcherón. Tenía fiebre y por poco me muero». Nadie nos dijo nada. Éramos una veintena de hombres los que estábamos enfermos. A ninguno se le ocurrió, «¿Te aburres aquí?». «¿Cómo no he de aburrirme, padrecito?». Me llaman Platón. Mi apellido es Karatayev. En el servicio me apodaban el Halcón. «¿Cómo no voy a aburrirme, padrecito?». Moscú es madre de todas las ciudades y me duele su caída. Pero también el gusano se come la col y luego muere. Así lo dicen los viejos.
¿Cómo has dicho? Quiero decir que lo que pasa es por voluntad de Dios, repuso el soldado, creyendo repetir exactamente lo que había dicho antes. Y tú posees dominios, ¿verdad? ¿Y una casa? ¿Y una esposa? ¿Viven aún tus ancianos padres? Pedro no veía en la oscuridad, pero se daba cuenta de que, mientras le interrogaba, el soldado sonreía con ternura. A este le emocionó saber que Pedro era huérfano. Sobre todo le impresionó el hecho de que no tuviera madre. Porque, como dijo, la mujer nos aconseja, la suegra nos salva, pero en el mundo no existe nada tan precioso como una madre. ¿Tienes hijos? La respuesta negativa de Pedro le entristeció, mas se apresuró a observar. Va, todavía eres joven, a Dios gracias, y ya los tendrás, si vives en buena armonía con tu mujer. Ah, ahora todo me da lo mismo, exclamó Pedro a su pesar. Platón cambió de postura, tosió y se dispuso a darle una larga explicación. Yo también he poseído un hogar, amigo, declaró. El dominio de nuestro señor era rico. Poseía muchas tierras. Los campesinos que le servíamos vivíamos bien y, a Dios gracias, mi familia prosperaba. Mi padre trabajaba, así como mis 5 hermanos. Todos éramos verdaderos hijos de la tierra. Pero un día, Platón Karatayev refirió a Pedro una larga historia. Un día que quiso coger leña en un bosque vecino, lo sorprendió el guardia, le dio de latigazos, le juzgaron y después le alistaron en el ejército. Ya ves, aquello parecía ser un mal, pero en el fondo fue un bien, admitió sonriendo. Porque, de no ser por mi infracción, le hubiera tocado ir al servicio a mi hermano menor, que tenía 5 hijos, mientras que yo solo tenía mujer. Él había tenido, además, una hija, pero Dios se la llevó. Una vez que me dieron unos días de permiso, regresé a casa y vi que la familia vivía mejor que antes. El establo rebosaba de ganado. Las mujeres se quedaban en casa. 2 de mis hermanos se ganaban el pan fuera, y el más pequeño, Mikhailo, trabajaba en casa. Mi padre dijo, para mí, todos mis hijos son iguales. Si alguien me muerde en un dedo, siento el dolor en todo el cuerpo, y si no se hubieran llevado a Platón, habría tenido que partir Mikhailo. Nos llamó a todos, nos colocó delante del icono y dijo, Mikhailo, ven, inclínate. Y tú, mujer, haz también una reverencia. Saludadle, niños. El destino nos hace malas o buenas pasadas. Nuestra felicidad, amigo mío, es como el agua en las redes del pescador. Se las echa al mar y se hinchan, se las saca y se deshinchan. Así es la vida. Platón se acomodó sobre la paja. Tras un momento de silencio se incorporó. Bueno, supongo que desearás dormir. Dicho esto, se santiguó rápidamente murmurando. Señor Jesucristo, santos Nicolás, Froilán y Lorenzo, perdónanos y sálvanos. Se inclinó hasta el suelo, se enderezó, suspiró y se sentó en la paja. ¿Qué oración es esa?, preguntó Pedro. ¿Eh? ¿Qué?, dijo Platón medio dormido. ¿Mi oración? Ya la has oído. ¿Y tú no rezas? Sí. ¿Pero qué quiere decir eso de Froilán y Lorenzo? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Son los santos patronos de los caballos. Hay que tener compasión también de los animales. Ah, la muy pícara ha dado media vuelta. Está fatigada, explicó palpando a la perrita, que estaba acurrucada junto a sus piernas. Luego se volvió y se durmió. Del exterior llegaban gritos, llantos, y, a través de un agujero, se veía el resplandor del fuego. Pero en el interior de la barraca todo era oscuridad y silencio. Pedro permaneció, despierto largo rato. Estaba echado, con los ojos muy abiertos, oía los ronquidos de Platón, al que tenía aún a su lado, y advertía que el mundo destruido antes se reconstruía ahora en su alma con una belleza nueva, sobre cimientos inconmovibles, nuevos también. Octavo. La barraca a donde se condujo a Pedro, en la que permaneció por espacio de 4 semanas, cobijaba en calidad de prisioneros a 23 soldados, 3 oficiales y 2 funcionarios. Todas esas gentes se le aparecían a Pedro hundidas en una especie de niebla espesa, pero Platón Karatayev se quedó para siempre grabado en su alma como un recuerdo amado e intenso.
como el símbolo de la bondad y de la franqueza rusas. Esta primera impresión se confirmó cuando, a la mañana siguiente, vio a su vecino. Toda la persona de Platón, con su capote corto, su gorro y su lapti, era redonda. Lo era la cabeza, la espalda, el pecho, los hombros, incluso los brazos, que movía con frecuencia como si se dispusiera a arrojar algo. Su agradable sonrisa, sus grandes, tiernos y oscuros ojos resultaban redondos también. A juzgar por el relato que hacía de las campañas en que había tomado parte, parecía tener 50 años. Él ignoraba su edad, no podía precisarla, pero sus dientes, fuertes y blancos, que mostraba al reír, eran bellos y estaban bien conservados. Ni sus cabellos ni su barba tenían una sola cana, y todo su cuerpo era flexible, firme y resistente. A pesar de algunas pequeñas arrugas, su rostro tenía una expresión de inocencia juvenil. Su voz era agradable y cantarina, sus palabras francas y corteses. Era evidente que nunca pensaba lo que decía o tenía que decir, y por eso sin duda la rapidez y firmeza de sus respuestas revelaban una convicción inquebrantable. Su fuerza física y la preparación de sus músculos eran tales, que no parecía comprender la fatiga ni la enfermedad. Todos los días, al levantarse y al acostarse, decía: «Haz, Dios mío, que duerma como un leño y que me levante en tan buen estado como el pan». Por las mañanas solía agregar, encogiéndose de hombros: «Bueno, me acosté, me levanté, me vestí, me puse a trabajar». En efecto, apenas abría los ojos se apresuraba a hacer algo con ese afán con que el niño coge sus juguetes. Sabía hacerlo todo ni demasiado bien, ni demasiado mal. Guisaba, amasaba, cosía, clavaba, confeccionaba zapatos. Se hallaba constantemente ocupado y solo por la noche entablaba conversación. Le gustaba mucho charlar o entonaba alguna cancioncilla. No cantaba como aquel que sabe que se le escucha, sino como las aves, porque sentía la necesidad de emitir sonidos, del mismo modo que sentía el deseo de estirarse o de andar. Sus cánticos eran siempre muy tiernos, muy dulces, como los de una mujer melancólica, y mientras cantaba, su rostro conservaba la seriedad. Al verse prisionero y con la barba crecida, rechazó todo cuanto había en él de soldado y que era extraño a su manera de ser, y recobró el aire y las costumbres del campesino. Cuando el soldado disfruta de permiso debe llevar la camisa fuera del pantalón, decía. No le gustaba hablar de sus años de servicio, pero tampoco se quejaba de ellos, pues decía a menudo que nunca le habían pegado en el regimiento. Cuando narraba algo hacía alusión, con frecuencia, a recuerdos antiguos, visiblemente queridos para él, de su vida de campesino. Los proverbios de que salpicaba sus frases no eran inconvenientes como los que suelen decir los soldados. Eran refranes populares, que, aislados, parecían carecer de sentido, pero que, empleados oportunamente, sorprendían por la profunda sabiduría que revelaban. Muchas veces se contradecían, mas siempre resultaban apropiados. A Platón le gustaba conversar y lo hacía bien, sirviéndose de vocablos acariciadores, de sentencias de su propia cosecha, o así se lo parecía a Pedro. Pero el encanto principal de su conversación estribaba en la solemnidad de que revestía los acontecimientos más sencillos, los mismos a veces que había presenciado Pedro, sin reparar gran cosa en ellos. Escuchaba con gusto los cuentos, siempre los mismos, que todas las tardes refería un soldado, pero prefería las historias verdaderas. Al escuchar tales narraciones, sonreía satisfecho e introducía palabras nuevas, o hacía preguntas cuya finalidad era la de sacar una moraleja de lo que se contaba. No se sentía unido a nada. No parecía tener ninguna amistad, ningún afecto, a la manera que los entendía Pedro, pero amaba y vivía en buena armonía con aquellos a quienes las circunstancias ponían a su lado. Es decir, con el hombre, no solo con este o aquel hombre. Amaba a su perro, amaba a sus camaradas, amaba a los franceses, a Pedro, su vecino en la prisión. Mas Pedro se daba cuenta de que cuando se separase de él, aquel hombre no se entristecería lo más mínimo. Y él, Pedro, comenzaba a sentir lo mismo respecto de Karatayev. Para los demás prisioneros era Platón un soldado vulgar. Le llamaban el halcón,
o Platocha. Se burlaban un poco de él, le hacían encargos, pero ya desde el primer momento se presentó a Pedro como un ser incomprensible, redondo, como la personificación constante de la verdad y de la sencillez. Y así le vería siempre. Salvo sus oraciones, no sabía nada de memoria. Cuando empezaba a hablar, ni él mismo parecía saber cómo iba a concluir. Muchas veces, sorprendido por el sentido de sus palabras, Pedro le obligaba a repetirlas, mas ya no las recordaba, como tampoco recordaba nunca la letra de su canción favorita. Sus dichos y sus actos se desprendían de él con la misma espontaneidad y la misma necesidad imperiosa con que se desprende el perfume de la flor. 9. Después de enterarse por Nicolás de que su hermano estaba con los Rostov, en Yaroslav, la princesa María, a pesar de las exhortaciones de su tía, se preparó para partir, y no sola, sino con su sobrino. No se preguntó ni quiso saber si la empresa sería difícil o no, posible o imposible. Su deber le dictaba no solamente dirigirse al lado de su hermano, gravemente herido, sino llevarle a su hijo. Por consiguiente, lo dispuso todo para una rápida marcha. El hecho de que el príncipe no le escribiera personalmente se lo explicaba diciéndose que tal vez estuviera demasiado débil para coger la pluma, o bien que él juzgaba que el trayecto era demasiado largo y peligroso para ella y su hijo, y no quería tentarla con sus cartas a ir a su lado. Los últimos días de su estancia en Voronezh fueron los mejores de su existencia. Su amor por Nicolás Rostov no la atormentaba, no la emocionaba ya. Este amor llenaba toda su alma. Se había convertido en una parte de sí misma y ya no luchaba contra él. Estaba convencida, sin osar confesárselo con franqueza, de que amaba y era amada. La afirmó en esta creencia su última entrevista con Nicolás, el día en que fue a notificarle que el príncipe Andrés estaba con los Rostov. Nicolás no hizo entonces ninguna alusión a que, en caso de curarse el príncipe Andrés, pudieran reanudarse entre él y Natacha las pasadas relaciones. Mas la princesa María vio impreso en su rostro lo que sabía y lo que pensaba acerca de ello. A pesar de esto, sus relaciones con ella seguían siendo tiernas y afectuosas. Incluso parecía regocijarse de aquel posible y futuro parentesco con la princesa María, el cual le permitía expresarle con mayor libertad sus sentimientos. Así pensaba la princesa. Sabía que amaba por primera y última vez en su vida. Se sentía amada, y esta convicción tranquilizaba su espíritu y la hacía dichosa. Empero, esta dicha parcial no impedía que compadeciera a su hermano con toda su alma. Es más, la paz interior que ahora sentía facilitaba en cierto modo su entrega total a los sentimientos que le inspiraba Andrés. Su inquietud fue tan viva al salir de Voronezh que, al contemplar su atormentado semblante, las personas que la acompañaban no dudaban que enfermaría por el camino. Mas las dificultades, las preocupaciones del viaje, a las que se entregó febrilmente, la distrajeron de su dolor y le infundieron energías. Como suele suceder en estos casos, la princesa María no pensaba más que en el viaje y se olvidaba de su finalidad. Pero, al acercarse a Yaroslav, lo que iba a ver se presentó a su imaginación vivamente. Entonces su emoción llegaba al límite. Cuando el correo que la precedía y que había sido enviado por ella a Yaroslav para informarse de la salud del príncipe Andrés y del lugar en que se hallaban los Rostov, se tropezó, ya de regreso, con el coche, cerca de la puerta del pueblo, quedó impresionado al ver el pálido rostro de la princesa asomado a la ventanilla. Ya lo sé todo, Excelencia. Los Rostov habitan en casa del comerciante Bronikov. No está lejos, a la orilla del Volga. La princesa María le miró con temor, no comprendiendo por qué aquel hombre no le hablaba de lo principal: la salud de su hermano. La señorita Burien preguntó lo que la princesa no se atrevía a preguntar. ¿Cómo está el príncipe? Su excelencia está con ellos, en la misma casa. Entonces vives, se dijo María, y preguntó en voz baja. ¿Cómo se encuentra? Los criados dicen que sigue en el mismo estado. ¿Qué significaba seguir en el mismo estado? La princesa no lo quiso averiguar. Se contentó con mirar furtivamente a Nicolás, niño de 7 años, que iba sentado frente a ella. Luego bajó la cabeza y ya no volvió a levantarla, hasta que, vacilando y chirriando, el coche se detuvo.
La portezuela se abrió ruidosamente. A la izquierda, la princesa vio un gran río. A la derecha, la entrada de una casa, criados y una muchacha de larga trenza negra, cuya sonrisa le pareció fingida y desagradable. Era Sonia. La princesa subió con paso ligero la escalera. La muchacha de la sonrisa indicó, por aquí, y María se encontró en el recibidor, ante una mujer entrada en años, de tipo oriental, que emocionada le salía al encuentro. Era la anciana condesa que la asió por la cintura y la abrazó. «Hija mía, la quiero y la conozco hace tiempo», dijo. A pesar de la emoción, María comprendió quién era aquella dama y que debía decir algo. Sin casi darse cuenta, murmuró unas frases corteses en respuesta a las que, en el mismo tono, se le dirigían. Luego preguntó, «¿Dónde está?» «El médico asegura que se halla fuera de peligro», explicó la condesa. Pero el suspiro y la expresión de sus ojos, que elevó al cielo, con que acompañó sus palabras estaban en contradicción evidente con ellas. «¿Dónde está? ¿Lo puedo ver?» «Enseguida, princesa, amiga mía». «¿Es ese su hijo?», interrogó la condesa señalando al pequeño Nicolás, que entraba en aquel momento en compañía de Desalles, su ayo. «La casa es grande. Todos ustedes podrán alojarse aquí». «Oh, qué niño tan encantador». La condesa hizo entrar en el salón a María. Sonia hablaba con la señorita Bourien. La condesa acariciaba al pequeño. El viejo conde entró en la habitación para saludar a la recién llegada. Había cambiado mucho desde la última vez que María le había visto. Entonces era un viejo guapo, alegre, seguro de sí mismo. Ahora daba lástima verle. Mientras hablaba con la princesa, miraba a su alrededor, como para asegurarse de que hacía lo más conveniente. Después del saqueo de Moscú y de sus dominios, después de haber tenido que renunciar a sus costumbres, ya no se sentía persona importante y consideraba que ya no había lugar para él en la vida. La princesa deseaba ver enseguida a su hermano, y le molestaba verse rodeada así en aquellos momentos, pero mientras acariciaban a su sobrino con afecto, reparó en todo lo que se hacía junto a ella y se sintió impelida a someterse al nuevo medio en que se hallaba. Sabía que todo aquello era necesario, aunque enojoso, y no guardaba rencor a los que la rodeaban. «Es mi sobrina», indicó la condesa, presentando a Sonia. «¿La conoce, princesa?» La princesa se dirigió a la muchacha y la besó para sofocar el sentimiento de hostilidad que despertaba en su alma. Pero le era penoso que el estado de espíritu de las personas que tenía delante estuviera tan alejado del que nacía en ella. «¿Dónde está?», volvió a preguntar dirigiéndose a todos. «Abajo. Natacha está con él», repuso Sonia ruborizándose. «Ya han ido a preguntar cómo se encuentra. Debe de estar fatigada, princesa». La princesa lloraba, tanta era su inquietud. Se volvió y quiso preguntar a la condesa por dónde se iba a la planta baja, cuando detrás de la puerta se oyeron unos pasos rápidos, casi alegres. La princesa miró en aquella dirección y vio a Natacha, aquella misma Natacha que tanto le desagradó durante su visita a Moscú. Mas apenas observó su semblante, comprendió que era su verdadera compañera de dolor, y por consiguiente, su amiga. Se lanzó a su encuentro, la enlazó por la cintura y lloró sobre su hombro. En cuanto Natacha, que estaba sentada junto a la cama del príncipe Andrés, supo la llegada de la princesa, salió a paso rápido, alegre le pareció a María, de la habitación y corrió al encuentro de la viajera. Al entrar en la sala, su conmovido rostro tenía una sola expresión, la de un amor infinito hacia la princesa, hacia Andrés, hacia todos los que tenían con él algún lazo de sangre. También había en aquella mirada sufrimiento y piedad para todos, y el deseo apasionado de entregarse a ellos por entero, de ayudarlos. Se veía que en aquel momento no pensaba en sus relaciones con Andrés ni en sí misma. La intuitiva princesa lo comprendió así a la primera ojeada que dirigió a aquel rostro, y por esto lloró amargamente apoyada en su hombro. «Ven, María», dijo Natacha arrastrándola a la otra habitación. La princesa levantó la cabeza, se enjugó los ojos y se volvió a mirarla. Se daba cuenta de que por ella lo sabría y lo comprendería todo. «¿Qué?», comenzó a decir, pero enmudeció de pronto.
Las palabras no dicen ni expresan nada. El rostro y los ojos de Natacha se lo dirían todo con más claridad, más sinceramente. Natacha la miró, pero temía revelar todo lo que sabía. Ante aquellos ojos radiantes que penetraban hasta el fondo de su corazón, no podía decirse toda la verdad. Los labios de Natacha temblaban. De pronto se le formaron unas feas arrugas alrededor de la boca y prorrumpió en sollozos, ocultando el rostro en las manos. La princesa lo comprendió todo. Sin embargo, esperaba, y preguntó con palabras, aquellas palabras en que no creía. ¿Cómo es la herida? ¿Cómo está él? Ya lo verás, fue todo lo que pudo contestar Natacha. Al llegar abajo se sentó un momento, antes de entrar en la habitación, para enjugarse las lágrimas y adoptar una expresión tranquila. ¿Progresa el mal? ¿Hace mucho que está peor? ¿Cuándo ha sucedido?, preguntó la princesa. Natacha le refirió que, en un principio, el peligro estaba en los dolores y en el estado febril del herido. Poco antes de llegar al convento de Troitsa, pareció reaccionar y el médico ya no temió que pudiera declararse la gangrena. Pero aunque también este peligro había pasado, al llegar a Yaroslav, la herida comenzó a supurar. A continuación volvió la fiebre, aunque esta vez era menos peligrosa. Pero hace 2 días que... Natacha calló. Se esforzaba por reprimir el llanto. Ven, tú misma verás cómo se encuentra, concluyó. ¿Está débil? ¿Ha adelgazado?, preguntó la princesa. No, no es eso precisamente. Es peor. Ya verás. Ah, María, es demasiado bueno. No puede vivir porque... es demasiado bueno. X. Cuando abrió la puerta, mediante un hábil movimiento, y dejó pasar delante a la princesa, ésta sintió que le subían los sollozos a la garganta. Había tratado de prepararse de antemano para aquella entrevista, pero ahora se daba cuenta de que no tenía entereza suficiente para retener las lágrimas ante su hermano. Comprendía lo que Natacha quiso decir con aquello de hace 2 días que el carácter del príncipe se había dulcificado de pronto, y este enternecimiento era un mal síntoma. Al franquear el umbral, la princesa volvió a verle, con los ojos de la imaginación, como cuando era niño, con su expresión tierna y dulce, expresión que mostró luego tan raras veces que, cuando aparecía, la impresionaba. Estaba convencida de que iba a oír de sus labios palabras tan amables, tan conmovedoras como las que le dedicó su padre moribundo, frases que no se sentía capaz de volver a escuchar sin lágrimas. Pero, comprendiendo que tarde o temprano tendría que entrar allí, irrumpió resueltamente y de pronto en la habitación. Los sollozos seguían sacudiéndola cuando, con ojos de miope, distinguió su cuerpo y buscó con la vista sus rasgos. Luego le vio con claridad y las miradas de los dos se encontraron. El príncipe estaba tendido en un diván, rodeado de almohadas y envuelto en un batín forrado de petit gris. Estaba pálido y delgado. Una de sus finas manos, blancas, transparentes, sostenía el pañuelo. Con la otra se tocaba el poco poblado bigote. Sus ojos se fijaban en todas las personas que entraban en la habitación. La princesa María sintió de improviso que su compasión se disipaba, que sus lágrimas desaparecían y que cesaban sus sollozos. La expresión del rostro y de la mirada que se cruzaba con la suya la intimidaban, le hacían sentirse culpable. ¿Pero de qué?, se preguntó. De vivir, de pensar en los vivos, mientras que yo, respondió la mirada fría, severa, de Andrés. En aquella mirada profunda, lejana, que dirigió lentamente a su hermana y a Natacha, se leía un sentimiento de hostilidad. Pero besó a María y le estrechó la mano como de costumbre. «Hola, querida. ¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó con voz inexpresiva y tan hostil como su mirada. Si hubiera lanzado un grito penetrante, de desesperación, este grito habría aterrorizado menos a la princesa que aquella voz. «¿Has traído a Nicolás?», agregó con la misma entonación lenta e inexpresiva, reuniendo sus recuerdos mediante un esfuerzo visible. «¿Cómo te encuentras?», preguntó la princesa, extrañándose de sus propias palabras. «Pregúntaselo al doctor, querida». Y haciendo un nuevo esfuerzo para demostrarle ternura, dijo, solamente con los labios, pues se veía que no pensaba lo que decía.
Gracias, hermana mía, por haber venido. María le estrechó la mano. Él frunció levemente las cejas al sentir la presión. En sus palabras, en su acento y, sobre todo, en su mirada fría, hostil, se intuía el alejamiento, terrible para un hombre vivo, de todo lo que alienta. Era evidente que solo mediante continuos esfuerzos se daba cuenta de que existía a su alrededor una vida, pero, al mismo tiempo, se veía que esta dificultad no se derivaba de que se viera privado de la capacidad de comprender, sino de que le absorbían de manera tan profunda las cosas que comprendía y las que no comprendía, que no podía comprender a los vivos. El destino nos ha reunido, sí, dijo rompiendo el silencio y señalando a Natacha. Ella me cuida y está siempre a mi lado. La princesa María escuchaba y no daba crédito a sus oídos. ¿Cómo podía hablar así el tierno príncipe Andrés delante de la mujer que amaba y que le amaba? Si hubiera albergado la esperanza de vivir, no hubiese pronunciado aquellas palabras en un tono tan frío y mortificante. De no estar seguro de morir, ¿cómo podía haberse expresado así delante de ella? Una sola explicación tenía aquello, la de que todo le era indiferente, porque se le había revelado otra cosa más bella e importante. La conversación era fría y se interrumpía a cada momento. María ha pasado por Riazán, dijo Natacha. El príncipe Andrés no observó que llamaba María a su hermana. En cambio, la propia Natacha advirtió que acababa de llamarla así por vez primera. «Bien, ¿qué?», dijo Andrés. Entonces, se le refirió que Moscú había quedado totalmente destruida por el incendio. Natacha enmudeció. La conversación languidecía. Se veía que el príncipe se esforzaba en vano por escuchar. «¿Lo han incendiado? ¡Qué lástima!», exclamó. Y miraba el vacío, atusándose el bigote. «Sé que acabas de conocer al conde Nicolás, María», observó de improviso, deseando halagarla. «En sus cartas dice que le gustas mucho». Siguió diciendo sencillamente, tranquilamente, sin que pareciera comprender la importancia que tenían aquellas palabras para los vivos. «¿Le amas tú también? Me parece bien. Que os caséis», agregó en un tono más vivo, con el aire gozoso de quien halla por fin las palabras que ha estado buscando mucho tiempo. La princesa María escuchaba como si lo que decía su hermano no tuviera para ella más significado que el de demostrar que estaba con un pie fuera del mundo de los vivos. «No tiene por qué hablar de mí», reprochó con voz serena, mirando a Natacha. Esta sintió la mirada, pero no se conmovió. Luego callaron los tres. «Andrés, ¿quieres ver a Nikoluchka?», interrogó la princesa de súbito, con acento tembloroso. Por vez primera, los labios del príncipe esbozaron una sonrisa, pero su hermana, que conocía hasta la más leve expresión de su rostro, comprendió con horror que no era una sonrisa de satisfacción ni de ternura hacia su hijo, sino una sonrisa de burla hacia ella, porque se daba cuenta de que había empleado el último recurso para tratar de enternecerlo. «Sí, deseo ver a Nikoluchka. ¿Está bien?». Cuando entraron al niño en la habitación, le miró impresionado, pero no lloró, porque nadie lloraba. Le besó y no supo qué decirle. Cuando se lo llevaron, la princesa se acercó al lecho, besó a su hermano e, incapaz de contenerse por más tiempo, se echó a llorar. Andrés la miró fijamente. «¿Lloras por Nicolás?», preguntó. La princesa afirmó con un gesto. «María, ¿no sabes? Elevan...». Andrés calló bruscamente. «¿Qué dices?». «Nada». «No llores», repuso mirándola tan fríamente como al principio. Había comprendido que la princesa lloraba porque Nicolás se iba a quedar sin padre, y mediante un poderoso esfuerzo, volvió a la vida. Trató de ponerse en el lugar de su hermana.